los medios en los próximos días. Nos está escuchando, creo que en Bariloche. Abel Basti, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Sí, en Bariloche, donde resido hace varios años, ¿no? Bueno, ¿cómo estás, Abel? Contanos, por favor, esto del testigo con el que estuviste hablando. Bueno, la verdad que es excepcional porque, bueno, siempre se dice lo mismo, ¿no? Bueno, conseguiste testigo, sí, claro, son hechos que pasaron hace 80 años, entonces Claro. conseguir testigos es un poquito difícil por una cuestión obviamente biológica. Claro. Pero bueno, acá se dio el milagro, se dio en el sentido de que la persona está viva con 95 años, pero además de estar viva tiene una lucidez impresionante. La capacidad y la memoria de este hombre realmente es admirable. Y precisamente él cuenta lo que acabas de resumir. Él estaba viviendo en la casa de su abuela con su mamá. En realidad su padre estaba trabajando en La Rioja, ellos estaban en La Rioja, son de Necochea, pero circunstancialmente en agosto del 45 vienen a pasar ese mes a la casa de la abuela, que era alemana. ¿En Tenía Necochea? varios hermanos en Necochea, sí, tenía varios hermanos, la abuela, todos hablaban en alemán. Y lo que lo sorprende, él era un adolescente, tenía 15 años, lo que lo sorprende es que la abuela les dice, bueno, voy a recibir visitas, así que se van a tener que ir un par de días a la casa de la tía, que estaba ahí a 3 cuadras. Esto ya estaba hablado con la madre, pero él no entendía nada, dice, ¿cómo no tenemos que ir? Y efectivamente pasa eso, dice, bueno, tuvimos que irnos, pero yo volví. Y vi llegar a 5 hombres uniformados, alemanes, que pasaron a ocupar su cuarto prácticamente y el de su mamá. Y él cuenta que estuvieron 2 días prácticamente en la casa de la abuela y que los pasó a buscar un micro de color verde, Mm. el que los iba recolectando, que estaban con el uniforme. Describe todos los detalles de esta gente, que estaban con uniforme, que tenían birrete, un uniforme azul. Ese era el uniforme de fajina de los tripulantes de los submarinos, que tenían unos bolsos tipo no muy grandes, dice, pero como que llevaban la ropa y algunas carpetas con papel. Hace una descripción muy detallada, con una memoria increíble porque se acuerda de todo. Y dice, bueno, pero yo no sabía quiénes, todos sabían quiénes eran, menos yo, porque a los chicos no nos contaban. Entonces, bueno, Claro. después lo agarró el tío, que sí sabía exactamente de qué se trataba, fueron a pescar. Entonces le dijo, mira, acá donde estamos pescando está el submarino que explotó la gente que vino a casa. Se hundió Pará. acá. ¿Vos decís que explotó, que hizo estallar? En lo que le dice el tío es eso. Y este dato del explosivo, nosotros tenemos 2 pericias realizadas sobre este submarino, una nacional y una internacional, a través de las imágenes que tenemos filmadas en profundidad sobre el casco. El mayor experto de este tema, que es Eso fue cuando hiciste esa expedición con equipos eh, muy avanzados exacto, tecnológicamente. sí, Había un italiano. sí. Bueno, este italiano es un capo, número 1 de la Liga Naval Italiana, es un hombre, es un licenciado, tiene varios títulos, pero es experto en reconocimiento. Él ha reconocido submarinos en el hemisferio norte de la Segunda Guerra, barcos hundidos, aviones hundidos, es un experto. Mm. Lo primero que dijo él cuando vio las imágenes, además de decir esto es un submarino, dijo esto fue volado. Estos cortes que tienen los hierros de la estructura son típicos de explosivos y de determinados explosivos que yo conozco porque se usaban en la guerra. Y bueno, ya entramos en una parte técnica, ¿no?, del tipo de explosivo. Pero lo coincidente es eso. El tío le dice, acá lo volaron el submarino, acá es donde lo explotaron. Y entonces lo que él recuerda es que eran 5 hombres y que uno se quedó después, volvió y se quedó a vivir en Necochea. Dice, pero yo no sé los nombres, dice, porque yo me volví a La Rioja.
Pero lo que se decía a mi familia era que precisamente que uno de ellos terminó viviendo en Necochea. Nosotros los antecedentes documentados que tenemos es que la tripulación de ese submarino que está frente a la boca de entrada del puerto de Quequén, o sea, es imposible que esto fuera desconocido por la Armada Argentina o por la prefectura, porque no es que está como el Titanic, hundido a miles de metros de Claro. no, está donde boyan los barcos en espera para entrar al puerto de Quequén, ahí está el submarino. Y a 26 metros de profundidad, nada, un buzo deportivo puede ir. Y es un bicho de casi 80 metros de eslora, de largo, no es un barquito. Y fue hundido ahí. Bueno, lo que nosotros tenemos es que la tripulación desembarcó y los esperaban unos camiones y los llevaron primero a una estancia que está muy cerca de ahí que se llama Moromar. Y esto lo sabemos porque hubo un incidente policial que está registrado, porque los pobladores, tal como lo cuenta este hombre en el video que está en mi canal de YouTube, él cuenta que hubo peones de estancia, inclusive del apellido de uno, que vieron esto. A la tardecita lo vieron y fueron a denunciarlo a la policía. Entonces el comisario del lugar, que se llamaba Mariotti, agarró a sus 4 hombres que tenía ahí en la comisaría y encaró para el lugar donde le decían que habían desembarcado. Ahí en la estancia esa. Fue primero a la playa, entonces vio las huellas de los camiones, siguió las huellas de los camiones y llegó hasta la estancia. Claro. Entonces, bueno, dijo, nos mandamos acá a la estancia. Cuando se mandaron aparecieron unos rubios con metralladoras, le dijeron, para atrás, muchacho. Así que el comisario cuando vio eso salió disparando para Necochea con sus hombres. Pero oíme, Abel, entonces cuando este comisario vivió esa experiencia con los rubios que vos decís, sí, cuando llegó a su oficina, a su despacho, habrá llamado al jefe de policía de la provincia o algo así. Exactamente, lo primero que hizo, solicitó refuerzo al jefe que estaba en La Plata, la jefatura de la provincia, de la policía, necesito refuerzo porque me pasó esto. Entonces el jefe le dijo, mire, continúe dirigiendo el tránsito en Necochea, usted no vio nada, olvídese. Así que tenemos ese vos todo esto lo tenés, porque estás dando nombres y apellidos, esto lo tenés documentado vos. Sí, además es una historia muy conocida, como dice el hombre en el reportaje que yo le hago en mi canal de YouTube. Esto era Vox Populi en Necochea, o sea, se corrió como reguero de pólvora, porque cuando se hizo la denuncia, todo esto, imagínate, un pueblo chico, Necochea en el año 45, esto lo sabían todos. ¿Cómo se llama este hombre de 95 años? Omar Cernadas. Omar Cernadas. Que como te digo, está muy lucido. La abuela no, la abuela tiene, bueno, apellido alemán, Rusche. Yo recuerdo que vos contaste que este submarino hundido no figuraba en las cartas náuticas y que a partir de tu insistencia, ahora creo que es Hidrografía Naval, dice, ahí abajo hay, ¿qué dice? ¿Hay algo o hay un submarino? Bueno, nuestro mayor problema es lidiar con el Estado argentino para que reconozca esto, ¿no? Cuando nosotros descubrimos el submarino, lo filmamos, hicimos la denuncia pertinente ante la Prefectura Naval Argentina, bueno, empezó el calvario porque empezaron a prohibir cualquier tipo de aproximamiento a la zona. Nos dijeron que eran restos arqueológicos, todo esto oficialmente en un expediente, con nombre, con firma, con apellido, que eran restos arqueológicos, no se podía entrar más en la zona, que eran de patrimonio mundial, ¿viste? Una cosa así. Nos comenzaron a poner todo tipo de restricciones, hasta que después de lidiar, con ayuda también de los medios de prensa y demás, conseguimos que Prefectura Naval hiciera una gran expedición importante y reconociera la embarcación hundida. Digo embarcación. ¿Por qué? Porque a partir de ese procedimiento de la Prefectura, nosotros exigimos que le diera intervención a Hidrografía Naval. Hidrografía Naval aceptó que ese casco, vuelvo a repetir, de 70, más de casi 80 metros largo en la boca del puerto de Quequén, a poca profundidad,
fuera reconocido como un naufragio que no estaba en las cartas náuticas. Esto es insólito, o sea, para los que saben del mundo náutico es insólito que una embarcación de esa magnitud no estuviera en las cartas náuticas. Entonces logramos que se incorporara a las cartas náuticas, pero vos preguntás, ¿qué es eso? Y casco desconocido. Pero identifique, ¿es un barco o un submarino? No sabemos la respuesta. Entonces, al día de hoy, nosotros ya enviamos un pedido al Poder Ejecutivo también, para que se reconozca que esto es un submarino. Lo que pasa es que es la punta del iceberg, ¿no? Y la punta del iceberg está tapada porque esto es secreto de Estado. Y lo que ocurre, todo lo relacionado a submarinos nazis es secreto de Estado. Y lo que ocurre es que, ¿qué pasa cuando alguien descubre un secreto de Estado? Esa es la pregunta. Aquí está Roberto Martínez con ganas de preguntarte. Qué ganas de investigar con vos, mirá, no solamente de preguntarte. Qué fantástico, Ariel. Venite. Es que dan ganas. Vos sabés que yo decía, bueno, a ver, por el lado del alemán en Necochea algo se puede hacer, porque un alemán en Necochea debe haber llamado la atención en la época. Ahí hay vecinos, tendría que haber familiares. Después, por el lado del inventario de submarinos alemanes, seguramente también. O sea, un submarino no es una caja de fósforo, o sea, que los alemanes deben saber qué tenían durante la guerra. Después, y cuando vos hablabas, mira, yo lo había escrito antes de secreto de Estado. En la Argentina hace unos meses se había descubierto un fichero con afiliados al nazismo. Ahí quedó. O sea, se ve que se llegó hasta ahí, pero no a dar ningún nombre. O sea que el secreto de Estado parece que en algunas cosas sigue funcionando. No, básicamente en esto sí. Te insisto, yo creo que sí hay varios secretos de Estado relacionados a los nazis que son importantes. Uno es la presencia de Adolf Hitler, la otra es la presencia de Martin Bormann, la otra es la presencia de Heinrich Müller, que era el jefe de la Gestapo. Esos son los tres más importantes. Y los submarinos. ¿Por qué? Porque si no hay submarinos, no hubo traslados. Entonces, no hay submarinos. Entonces, no hubo traslados. No, imposible que hayan llegado. Estos son los secretos más importantes. A mí, mira, yo tengo también un video subido a YouTube con el caso Bormann. Martin Bormann, según la historia oficial, murió en 1945. Mano derecha de Hitler, hombre importantísimo, el cerebro detrás del telón que manejaba todo, especialmente el dinero. Yo encontré un expediente de Interpol Argentina con el legajo de Martin Bormann en Argentina. Además de esto, testimonios, fotos, etcétera, etcétera. Hice todos los trámites, estaba Aníbal Fernández de ministro. Hice todos los trámites hasta que me llegaron a pasar la carátula de este expediente de Interpol. Insistí, porque soy un poco insistidor, exigiendo el expediente. Yo tengo la última contestación del gobierno argentino, porque así lo tengo que decir, del Poder Ejecutivo, diciendo que al verificarse el tema se ha comprobado que se ha perdido el expediente. Qué bárbaro. Se ha perdido, yo lo tengo escrito, documento oficial. Qué bárbaro. Documento oficial, se ha perdido. A ver, Ariel, perdón. El tema de Mengele, cuando nosotros éramos chicos nos decían, no, Mengele estuvo en la Argentina. Mengele tuvo una cédula de identidad argentina. Mengele se presentó ante la justicia argentina en la época de la Revolución Libertadora, o sea que esa continuidad de lo que vos decías, el secreto de Estado, seguía. Sí, yo te diría que es una continuidad y que todo el sector de poder político, independientemente del color político, estaban al tanto y supieron todo esto. O sea, esto es transversal a la ideología, porque es una continuidad de negocios. Y bueno, como sabemos, cuando hay negocios, las ideologías no importan. Daniel Artola también te pregunta. Sí, Abel. ¿Cómo? Abel, Daniel te habla. No, pensando con lo que vos decís del secreto de Estado, me parece que lo de Priebke y su juicio y el hallazgo
fue como una especie de excepción a la regla, ¿o no? Y las excepciones fueron para la galería, ¿no? Para la imagen en determinadas circunstancias políticas. Los nazis estos que fueron capturados eran viejitos que ya no eran funcionales a nada y que servían para hacer un poco de propaganda. Pero a la sazón, cuando termina la guerra, todos los nazis importantes migran hacia Occidente, especialmente a Estados Unidos. Y no solamente científicos, sino que criminales de guerra, expertos en guerra bacteriológica, en guerra química, en misilística. El traspaso de conocimientos de hombres y de desarrollos tecnológicos, industriales, capitales, es muy grande. Todavía no tenemos dimensión de lo que fue ese traspaso. Y fue también a los efectos de unir esfuerzos contra el comunismo, ¿no? Entonces los nazis fueron reciclados para pelear contra el comunismo en la Guerra Fría, y de lo que no se habla son de las empresas, porque las empresas que colaboraron con Hitler también siguieron este ciclo, migraron hacia América y continuaron haciendo negocios con sus primas norteamericanas, con los grandes holdings norteamericanos. El secreto de esto es que esta trama encubre una serie de negocios gigantescos, especialmente de la industria bélica, la industria farmacéutica y la industria química. Pasa por ahí. Todo Isabel Basti, el que está hablando, el periodista, el investigador, nos ha confirmado entonces que encontró a un testigo que se llama Omar Cernadas, que vio a los nazis que habían bajado de ese submarino que está hundido frente a Quequén. Y según me enteré, bueno, porque me lo contaste esta mañana, también tenés otro testigo, un pariente del agente de la policía o el oficial de la Policía Federal que custodiaba a Eva Braun en Buenos Aires. Sí, bueno, estás contando nuestras charlas secretas. Pero sí, no hay problema. Sí, yo estos últimos meses, casi un año, digamos, he colectado, se han ido abriendo puertas, ¿no? Principalmente a partir del reportaje que le hago a la mujer de Stroessner, que vive en Asunción del Paraguay, que está viva. Stroessner tenía 2 mujeres oficialmente, porque en Paraguay estaba aceptado tener más de una familia por la escasez de hombre a partir de las guerras que tuvo Paraguay. Tenía una mujer de la edad de él y una mujer mucho más joven, ñata legal, ñata es el apodo, María Estela legal sería, y ella fue prácticamente una funcionaria de Estado en las sombras, ¿no? Participaba de las reuniones de gabinete, escuchaba a los ministros, a los generales, etcétera. Y ella me confirmó el tema de Hitler vivo, ¿no? Que era Vox Populi en Paraguay. Cuando cae Perón en Argentina en el 55, Hitler se va a Paraguay y ella me confirmó todo ¿se va de dónde? De Argentina, obviamente. Vos tenés montones de datos, los testigos, fechas, todo. Sí. Yo lo que te pregunto, porque me imagino el asombro de aquellos que no te conocen o que no están al tanto de tus investigaciones. ¿Vos qué sentís cuando incluso profesionales de la historia te dicen que es todo mentira lo que vos decís? Y yo siempre digo lo mismo, esto es cuestión de evidencias, de pruebas, no es de lo que uno cree, ¿no? Las creencias es para la religión, para la filosofía, pero no para el periodismo de investigación. Uno tiene que presentar elementos de prueba, en los dos sentidos, ¿no? En el sentido de la muerte supuesta en el búnker y en el sentido de la supervivencia en América, especialmente en Argentina y Paraguay, que son los países donde residió Hitler. Así que bueno, pruebas al canto. Yo presento documentos, fotos, testimonios, todo lo que se puede conseguir 85 años después, ¿no? El submarino, bueno, no hay submarino, es un mito lo de los submarinos. Bueno, ahí está el submarino como prueba de 80 metros de largo. No, y los tripulantes, bueno, ahí está el tema de un testigo, qué sé yo, es lo que uno puede hacer
80 años después, tampoco se puede hacer mucho más, pero bueno, hay que contraargumentar con evidencias en el otro sentido, y eso no existe. Abel, como siempre, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a vos, un fuerte abrazo y ahí a los muchachos también de la mesa. Gracias. Abel Basti.